Bueno, vamos a empezar. Ante todo, buenos días a todos. Eh, desde SS Market Analyst, que somos la agencia de Ambank en banca privada en Mallorca. Les quiero presentar también, conmigo va a ser la presentación Luis García Langa, que es el presidente y asesor registrado de la CD Clear SICAF. Y pues básicamente vamos a hablar de cómo está haciendo impacto el coronavirus en toda la economía. Obviamente, un evento muy drástico, pensamos que es para todos, pero en principio queremos poder aportar el ver qué ocurre en crisis y cuándo realmente se producen buenos momentos para poder entrar. Luis, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Aprovechemos esta horita y podamos sacar conclusiones y que os ayudemos un poquito para tomar decisiones racionales. Bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la presentación. En principio, los temas que analizaremos en esta presentación es qué está pasando en los mercados, cómo ha afectado a las bolsas mundiales. También veremos cómo funciona el miedo en los mercados y qué ha pasado en crisis similares, no en crisis tanto de pandemias o de esto, sino en crisis de bolsa o de mercados. También vamos a ver qué están haciendo los inversores importantes y qué hace la CD Clear SICAF, que es una cartera gestionada que gestiona Luis García Langa. En principio, quiero empezar con un pequeño resumen que vi de la MIT Technology Review. La MIT, para quien no conoce, es el Massachusetts Institute of Technology y son quienes hacen los estudios de predicción de movimientos sociales más grandes del mundo. La MIT sale con un estudio diciendo que el estilo de vida que conocíamos va a cambiar y que no va a volver a ser el que era, al menos hasta que se encuentre una cura o se encuentre una vacuna contra el coronavirus. Básicamente, lo que el estudio concluye es que vamos a tener que cambiar todo nuestro estilo de vida, de cómo trabajamos, cómo hacemos deporte, cómo salimos, cómo educamos a nuestros hijos, etc. Y que algunas cosas, que aunque todos queremos volver a la normalidad, muchas cosas no van a volver a ser como antes, ya al menos hasta que se encuentre una solución a este virus. ¿Por qué? Básicamente porque el miedo que tienen o que plantea el estudio es que si queda gente con el virus, se puede volver a disparar y puede volver a estallar en cualquier momento, aunque se apliquen ahora restricciones de supresión bastante fuertes. Bueno, esto básicamente lo que hace es que va a causar un inicio de forma de vida completamente diferente. Y algunas empresas van a sufrir muchísimo a corto plazo, básicamente para los negocios que dependen de juntar grandes cantidades de personas, como restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, etc. Todos estos negocios se verán muy afectados a corto plazo y lo que concluye el estudio es que después de este aislamiento que estamos pasando, vendrá lo que se llama el distanciamiento social. Es decir, tendremos que mantener distancias, colas separadas en los supermercados, etc. Al menos hasta que se encuentre hasta que la inmunidad se haya expandido
o que en su efecto se encuentre una vacuna. Pero bueno, volviendo al tema que planteamos inicialmente, ¿cómo afecta esto en los mercados? ¿Qué está pasando en los mercados actualmente? Tenemos este tipo de noticias constantemente. El coronavirus hunde las bolsas mundiales, el IBEX camina hacia su peor semana desde 2011, la volatilidad se adueña del IBEX en una semana de nerviosismo. Vemos también que recientemente salió esta noticia de que el 12 de marzo el IBEX sufre la mayor caída de la historia al desplomarse un 14% por los temores de coronavirus. Bueno, básicamente, ¿qué tipo de caídas hemos visto? En el IBEX 35, que son las 35 empresas más importantes de España, la caída ha rondado más o menos el 37%, con algún punto del 40%. En el Eurostoxx, que son 50, que son las 50 empresas más potentes de Europa, la caída ha sido entre el 32 y el 35%, en algún pico. En el Dow Jones 30, las 30 empresas más importantes de América, más grandes por volumen, la caída ha sido del 33, 35%. Y lo que estamos viendo es este tipo de titulares que, si prestáis atención un minuto, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque estos titulares no son de hoy. Estos titulares que estamos viendo en pantalla son de marzo del 2008. Marzo del 2008 hasta básicamente marzo del 2009, que empezó la recuperación. Si veis este artículo de marzo del 2008, en la parte de abajo, a la derecha, se ve que el Eurogrupo se permitirá más gasto público. Es decir, las mismas medidas que se empiezan a tomar ahora. ¿Qué pasó entonces en aquel momento, en el 2008-2009? Una de cada 3 empresas valía en bolsa menos que sus propiedades. Esto quiere decir que si se liquidasen esas empresas en aquel momento, las propiedades que tenían valían más de lo que estaban cotizando en los mercados. Lo mismo está pasando ahora, exactamente lo mismo. Hay muchas empresas que están cotizando EBITDA 2, EBITDA 3, es decir, que están cotizando a PER, que es el valor de empresa en bolsa, muy bajo. Y queremos presentaros, es decir, en este slide, qué ocurrió después, en el 2008-2009. Como os mostraba, los titulares son iguales a los que están pasando ahora. Si nos situamos en el 2008-2009, en este punto de aquí, el pico fue el 11 de marzo del 2009, el pico mínimo, y desde ahí hasta hoy, este gráfico que veis es del Standard & Poor's 500, es decir, las 500 empresas más importantes de Norteamérica, se disparó un 300%. Esto se debe básicamente a 2 factores. El primero es una cuestión matemática. Cuando un índice o una empresa baja de 100 a 50, el valor, la caída es del 50%, pero cuando sube de 50 a 100, la subida representa un 100%, es decir, duplica su valor. Y en este tipo de caídas, como pasó en el 2008-2009, luego hubo un incremento en el Standard & Poor's del 300%. Es decir, quien hubiera invertido capital en ese momento triplicaba su capital desde ahí hasta prácticamente antes de la crisis esta. ¿Por qué ocurre esto? Es decir, uno dice, pero ¿cuál es la razón por la cual esto pasa? Bueno, básicamente la razón es que los gobiernos o los bancos centrales, para salvar la economía, utilizan modelos keynesianos, que lo que hacen es imprimen
más dinero, inyectan más dinero en la economía, bajan tipos de interés y empujan al sector que esté más necesitado. En aquel momento, este slide que veis ahora es también de marzo del 2009, como podéis ver aquí, es de marzo del 2009, cuando Estados Unidos, para salvar el sistema financiero, inyectó 850.000 millones de dólares. Ahora se toman exactamente las mismas medidas. Es decir, Estados Unidos, Trump lanza una expansión monetaria de 2 billones de dólares y pago por asignación por hijo. Esta parte es nueva. Es decir, pagará $1.200 por adulto y $500 por niño o niña para todos aquellos que tengan ingresos menores a $70.000. No pobres, gente que tiene ingresos más o menos bien, pero incluso se les inyectará dinero en cuenta. Están analizando esto. ¿Cuál es la razón? Pues en aquel momento, en el 2008, la inyección de dinero fue para los bancos, porque la crisis era financiera, empezaba desde arriba y luego fue bajando, mientras que esta crisis afecta directamente al consumo, es decir, donde golpea esta crisis es en la parte de consumo directo. Entonces, el estímulo económico a quien se le pone dinero para que pueda salir adelante es justamente a la parte de consumo. ¿Sí? Posiblemente, no es que estemos seguros que vaya a ser así, pero vamos a asistir posiblemente a lo que en economía llamamos la RBU, es la renta básica universal, por primera vez. Este tipo de inyecciones que se están tomando en Estados Unidos, muy probablemente se copien después en Europa y en otros sitios, para poder estimular de vuelta el consumo, que es lo que ha paralizado este tipo de crisis. Bueno, queremos mostrarle también este slide, que es una pregunta que siempre hacemos. ¿Qué están haciendo los inversores importantes? Es decir, ¿qué está haciendo Warren Buffett? ¿Qué están haciendo los grandes? Igual que en aquel momento. Pues en este momento lo que están haciendo los grandes inversores, Lobotín, los Marte, Pino, Riveras, es aprovechar para comprar en el IBEX o comprar también, me imagino que en otros tipos de mercado, pero aprovechando el desplome. Y esto no solo lo está haciendo los Botín o los del Pino o los de Río, lo están haciendo también China, que está aprovechando el colapso del petróleo para llenar sus tanques de reservas a máximos nunca vistos. Es decir, están aprovechando realmente a comprar. El presidente de IAG, que es British Airways y Iberia, están aprovechando también las rebajas fuertemente. Les quiero comentar que en el 2008-2009, cuando esta misma crisis ocurrió, tuvimos la misma charla, de hecho las slides que le mostraba anteriormente eran de charlas del 2008-2009, y entramos fuertemente en sectores que se habían visto afectados. En aquel momento era el sector bancario. Si recordáis o estabais en mercados en esa época, Citigroup, que valía $53, pasó a valer $1. Bank of America, que valía también $130, pasó a valer $1. Es decir, en esos momentos de crisis son realmente cuando surgen las oportunidades, o cuando empiezan a surgir las oportunidades para poder entrar en mercados. No es que digamos que no va a bajar más, puede bajar más, no tenemos la bola de cristal, nadie lo sabe esto, pero lo que sí le podemos decir es que los precios que están ahora cotizando son realmente muy interesantes. Hubo cambios similares en la historia, es decir, hubo realmente afecciones a sectores en aquel momento, en otras crisis. Sí, a la mente me vienen dos.
rápidas. Una fue la de la amiodalona, que fue una droga que se expandió por varios sitios y eso afectó a la industria farmacéutica. Y luego la del 2008, que les estaba comentando antes, en el cual, como fue una crisis financiera, los más afectados fueron los bancos. ¿Qué ocurrió desde ahí hasta entonces, hasta hoy? Pues muchos bancos quebraron. En Estados Unidos más de 140 bancos quebraron. Y en España, por ejemplo, de las 47 cajas de ahorro que había y otros bancos, pasaron a ser solo 2 en el presente. Todo esto que habéis visto como fusiones de Sa Nostra con Bankia, con todos este tipos de funciones son quiebras bancarias, pero rescatadas. Por eso los han obligado a fusionarse. Es decir, esto sí que afectará a sectores. Esta crisis afectará mucho a lo que le veíamos antes, hoteles, sectores de viajes, afectará profundamente a estos sectores. Pero en la economía ocurre algo muy particular, y es que cuando un sector cae, otros sectores se levantan. Es decir, el consumo humano no se detiene porque no podamos viajar, por ejemplo. Simplemente cambia. Netflix, por ejemplo, duplicó el consumo de energía de suscripciones en estas fechas. Las entregas a domicilio, es decir, los deliveries, han tenido un colapso, básicamente por el confinamiento. Amazon, que es una empresa de venta, está teniendo un disparo sobre su demanda también. Y básicamente esto es la razón por la cual unas empresas caen, como habrá pasado en 2008, 2009, pero otras empresas van a levantar y formarán parte de los índices. Es decir, formará parte del Standard & Poor's, formará parte del IBEX, tal vez nuevas empresas, del Eurostoxx, y estas empresas son las que luego tiran hacia adelante. ¿Por qué tiran hacia adelante? Por lo que veíamos antes. Más que por valor de crecimiento, porque se aumenta la masa monetaria para salvar el sistema. Es decir, habrá mucho más dinero en los bancos centrales, comprarán deuda, tal vez entren directamente en acciones, aumentará muchísimo la cantidad de flujo de capital para poder rescatar esta crisis. Entonces, en este tipo de crisis siempre hacemos la pregunta de ¿qué voy a hacer? ¿Qué opciones tengo? ¿Y qué puedo hacer en este tipo de cosas? Las dos opciones que tenemos siempre son las de pánico, es decir, esconderme, quedarme ahí tranquilo y salir de esto, o la opción de poder aprovechar también este tipo de crisis que, les repito, son cuando realmente están las oportunidades. No quiere decir que no baje un poco más o que la volatilidad se pare. No creemos que la volatilidad se va a parar. Tal vez puede pegar otro bajón, pero lo que sí sabemos es que ya estamos en precios muy atractivos para poder entrar en mercados. Dicho esto, pues termino mi presentación y le doy paso a Luis García Langa para que pueda empezar con su presentación, que será también muy, muy interesante. Luis, ya puedes Hola, seguir. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Supongo que me veis, ¿verdad? Sí, por lo menos desde mi parte perfectamente. ¿Listo? Vale. Ahí veo que ya hay una pregunta, Alberto, si quieres. Sí, a ver, un segundito.
Si Botín pierde un 30% de esas compras. Bueno, básicamente lo que está haciendo es lo que hacen las grandes fortunas o lo que hacen los capitales es cuando bajan, es decir, si empiezo comprando a valor 10 y luego, por ejemplo, vuelvo a hacer la misma cantidad de compra a valor 5, lo que me baja es el promedio de valor. Es decir, uno pensaría, si compré a 10 y luego compré a 5, el promedio será 7,50. Pues no, si compro la misma cantidad a 10 de dinero que a 5, el promedio se me queda en 6,60. Es decir, aprovecha cada bajada para bajar su promedio drásticamente. Después, si lo puede soportar, si lo podemos soportar, bueno, cuando nosotros gestionamos no entramos de golpe, nunca entramos de golpe, vamos entrando poco a poco a medida que vamos viendo cómo está fluctuando el mercado. Es decir, sabemos que estamos en precios atractivos y después, cuando entramos más, es cuando esos precios siguen bajando. Por eso siempre mantenemos una parte en liquidez, en la gestión y sobre todo diversificación en distintos productos para que no estar enfocado solo en un tipo de activo. Los ejemplos que le pusimos son básicamente para ver lo que están haciendo. ¿Sí? Luis. Bueno, nos decían que cuál era la pregunta era que a ver si lo podemos soportar. Bien, no había escuchado nada. Bueno, empezamos. Bueno, lo dicho, muchas gracias a Alberto, a Mallorca y a todos los que estáis ahí invitados. Vamos a intentar seguir un poquito con la tónica que os ha explicado Alberto. Yo me voy a centrar un poquito en el tema de los indicadores de sentimiento. Es un tema que me gusta mucho, algunos de vosotros. Luis, se te escucha un poco cortado. No sé si puedes cambiar al micrófono de cámara, a ver si tienes algún otro. ¿Se me escucha mejor ahora? Creo que sí. Vale, pues perfecto, perdonad, ¿eh? Bueno, os decía que yo me voy a centrar un poquito en los indicadores de sentimiento. Alberto ya ha comentado un poco cómo funciona, el miedo que hay, pero bueno, vamos a ser un poquito concretos. Este indicador de miedo y euforia, o miedo y codicia, traduciendo literalmente, es un conjunto de encuestas y de indicadores de sentimiento. Pues hay tema de posicionados bajistas en bolsa, hay temas de volatilidad, son 4 o 5 indicadores y aquí sale una media. Fijaos que nos marca un pánico en el mercado. Sí, bueno, es fácil de ver. Hay un miedo extremo, un nivel de 21 sobre 100, pues marca miedo extremo. Muy interesante ver cómo la semana pasada este indicador de miedo era 7. Todavía mucho más. O sea, prácticamente no puede haber más miedo. El miedo extremo es 0, pues la semana pasada 7. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues seguramente todos lo habéis visto. Esto es hasta ayer y Estados Unidos pues hasta las 8, no hasta el cierre. Le podemos descontar el 2-3% que está cayendo hoy, pero fijaos, pues IBEX, pongamos un 16% de subida, Eurostock un 20%, DAX un 18%, es decir, subidas de prácticamente el 20% en una semana. Precisamente cuando más miedo había en el mercado. A nivel global, de grandes inversores, de pequeños, evidentemente. La mayoría de inversores en el mercado son pequeños, no la mayoría de dinero, pero sí en número, la mayoría son pequeños. Veamos qué hacen estos pequeños. Esto es una encuesta directa de una asociación americana de inversores minoritarios que hace una encuesta y pregunta a los que son alcistas, los que son neutrales y los que son bajistas. Esto es a día 25, hoy es día 27, o sea, hace 2 días, esto se publica todos los miércoles, jueves. Teníamos un 52% de bajistas,
sea, más de la mitad de los encuestados pensaban que la bolsa caería más. ¿Vale? Esto hace 2 días. La semana pasada también era 52 y pico. Aquí ha variado poco, a pesar de que el mercado esta semana ha subido, los pequeños inversores siguen teniendo pánico. Fijaos, la media es un 30,5%. Pero es más. Esto es lo que ha pasado históricamente desde el año 2000. Cada vez que hay más de un 52% de bajistas, que es los bajistas que hay hoy y que había la semana pasada de pequeños inversores en Estados Unidos. Fijaos, la subida, aquí sí que es un dato válido, pero ahora lo veremos. Todos los demás datos válidos al largo, incluso al medio plazo, las subidas son bastante, incluso en algunos casos espectaculares. Fijaos aquí, aquí era el mínimo post Lehman Brothers, aquí en 2003, después de la burbuja tecnológica. En este punto es 2007, mediados de 2007, entre abril y julio de 2007 se produjeron estas encuestas de sentimiento mayores del 50, llegaron al 60, incluso al 70% de bajistas, es decir, mucho miedo. ¿Aquí qué pasaba? Por una vez en 20 años, los inversores tenían miedo con razón. ¿Por qué? Estamos hablando que la crisis financiera empieza en Lehman Brothers en septiembre de 2008, es mentira. En 2007, en febrero de 2007, la Loan Mortgage Corporation deja de conceder hipotecas subprime. La New Century Financial Corporation quiebra. Standard & Poor's rebaja la calificación de más de 100 bonos respaldados por hipotecas. Todo esto estoy hablando entre febrero y junio de 2007. Como para no tener miedo, ¿eh? Repito, estos son inversores americanos. Nosotros aquí en España pensábamos que todo iba genial, pero en Estados Unidos quebraban bancos, no a diario, Alberto ha dicho la cifra durante la crisis, pero ya quebraban bancos, es decir, hubo pánico. Hubo un pico de pánico aquí, de 3 meses. Después dejó de haber miedo hasta que empezó a subir. Es decir, la única excepción en 20 años, y encima es por quiebra de bancos. Incluso aquí siguen quebrando bancos y ya no hay miedo. Otro indicador de miedo es la volatilidad. Vale, por algún motivo no se ha metido en el gráfico, pero bueno, no pasa nada. Vamos, bueno, se ha borrado de la presentación, pero la volatilidad nos indica, le llaman de hecho índice del miedo. Si os enseñaré el gráfico, que después os mandaremos el vídeo y os mandaremos la presentación correcta. También se producen lo mismo, en picos de volatilidad muy grandes, subidas de bolsa brutales. Y después en el turno de preguntas, mientras preguntáis, os sacaré de todas formas la pantalla porque la tengo aquí mismo. Bueno, de hecho, creo que os la puedo sacar en un momento para que veáis. Vale, ahora veis otra pantalla mía, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Luis, se ve otra pantalla ahora. ¿Se ve? Vale. Pues ya que la tengo, aquí no se ve más bien, la maqueto un poquito para la presentación, pero bueno, vamos a verlo igualmente. Fijaos abajo, ya os digo que no se ve tan bien aquí como iba a estar, pero la parte de abajo, la gráfica de abajo es el indicador este de miedo. Vamos a buscar un poquito más para atrás para ver, aquí por ejemplo, los indicadores de Lehman Brothers de nuevo. Aquí incluso en Lehman Brothers, no sé si lo veis bien, es una pena que haya borrado pero bueno. Se ve bien, Luis, se ve claramente. Es la línea verde abajo. Fijaos, aquí un pico parecido al máximo que ha habido en esta crisis. Incluso se produce ya en mínimos de bolsa. Pero es que después cada pico, aunque fuera más pequeño, subida de bolsa. Pico, subida de bolsa. Pico, subida de bolsa. A veces brutal. Pico, subida de bolsa. Aquí un doble pico, una cosa así que sí que no. Subida brutal. Pico, subida brutal. Es decir,
Cuanto más miedo hay, más sube la bolsa. Creo que es bastante indicativo de un poquito y muy en línea de lo que comentaba Alberto. Aquí de nuevo, Alberto ya ha explicado, ahora ya veis un cambio de diapositiva, ¿verdad? Ya no veis la gráfica, ya veis la presentación, espero. Sí, se ve perfecto. Alberto os ha dicho lo que hacen los grandes. Hay una frase de Warren Buffett relacionada con el sentimiento. Warren Buffett es un inversor por fundamentales, es un inversor, no mira análisis técnico, por lo tanto, mira precios de empresas. Es que los precios de empresas van en función del miedo. Es diferente el precio y el valor, y eso es lo que buscamos los analistas. Warren Buffett, inversor por fundamentales, yo creo que es más reconocido del mundo. Hay que ser codiciosos cuando los demás son miedosos y miedosos cuando los demás tienen los ojos inyectados en codicia. Esto se le llama ley del sentimiento contrario. ¿Por qué los dos gráficos que os he enseñado funcionan? Puede haber una parte conspiranoica, es decir, nos quieren meter miedo para los grandes aprovechar, puede ser, no me meto ni me dejo de meter en eso, pero hay una parte lógica. Si todo el mundo dice que hay que vender, si todo el mundo dice que la bolsa bajará, es porque todo el mundo ya ha vendido. Por lo tanto, solo les queda comprar. Simple y llanamente la ley del sentimiento contrario, dejando de lado aspectos conspiranoicos que lo podemos un día debatir con calma, funciona por ese simple motivo, flujo de dinero. Vamos un poquito a concretar el momento actual. Hemos visto que las caídas, desde nuestro punto de vista, se han producido por miedo, pero podrían producirse también porque las empresas valen la mitad que hace un mes. En Lehman Brothers es posible que el conjunto de empresas, quebraban muchas por el camino, el conjunto de empresas valiera la mitad que hace, en su caso no fue una caída de un mes, sino de 2 años, en Estados Unidos. Europa se recuperó mucho más tarde, pero bueno, hablando de Estados Unidos. Y la pregunta es esa, a día de hoy, ¿creéis que las empresas valen la mitad que hace un mes? ¿Creéis que las empresas valen la mitad que lo que refleja su contabilidad? ¿Creéis que las empresas valen menos que lo que valen sus inmuebles donde están trabajando? Vamos a hacer reflexiones. La crisis de ahora es la única en la historia, la única, que tiene fecha de caducidad con un margen de meses. Al menos el motivo. En el Lehman Brothers quebraban bancos, no se sabía cuándo dejarían de quebrar. Había una crisis financiera, falta de grifo. A día de hoy, la crisis es por un control de las autoridades contra un virus, para que no nos contagiemos y no llenemos los hospitales de gente más de lo que están. Provecho, si hay alguno, pues desde aquí todos nuestros ánimos, por supuesto. Es una crisis de 2-4 meses al menos de impacto, de motivación de la crisis. Después veremos lo que se tarda en salir. Esto nunca había pasado. El margen de error son 2 meses. Es verdad que durante estos meses, al menos durante el cierre total, porque después se empieza a activar, hay muchas empresas que tienen menos ingresos o son nulos. También tienen menos costes. Hay ERTEs, en otros países otras medidas más directas. Evidentemente no compensan. Tampoco compensa, pero ayuda los bajos precios del petróleo. Es el segundo coste seguramente más importante o el tercero para la mayoría de las empresas. Coste de personal, coste financiero y coste de combustible, ya sea directo, si son empresas dedicadas al transporte, como hay muchas turísticas, como indirecto, porque al final pues todos compramos cosas que nos traen. Ayudas públicas. Ojo aquí, que las inyecciones son más grandes que cuando quebraban bancos y no había liquidez en el mercado. A día de hoy, las ayudas públicas son más grandes, las directas en algunos países, las indirectas de bancos centrales o las indirectas de algunos países como nosotros. Esto provoca una liquidez muy barata para las empresas, pues evidentemente menos coste y más posibilidades de crecimiento. ¿Compensa todo esto 2-4 meses de inactividad o de muy poca actividad? Profundizamos un poquito, muy poquito en el tema del petróleo. Evidentemente, pues hay gente que dice, no, que el petróleo esté barato sea malo. Y que el petróleo esté barato es malo como indicador adelantado, es cierto, porque por la parte de la demanda podría indicar que el mundo necesita menos petróleo, por lo tanto baja el precio, baja la demanda, baja el precio,
Y eso es un indicador adelantado de ralentización económica, evidentemente, eso sería malo. Y también hay una parte de esto durante esta crisis del COVID-19. Pero también hay una parte de la oferta. Bueno, supongo que lo sabéis, Arabia Saudí, Rusia, Estados Unidos se están pegando de leches y esto provoca la caída por parte de la oferta. Eso es muy positivo para el conjunto de las empresas y de la sociedad, negativo para las empresas relacionadas con el petróleo, productoras, distribuidoras, etcétera, etcétera. Momento de oportunidades para empresas. Hemos dicho que se endeudan muy barato a día de hoy. Muy barato, tipos de interés a cero, permanecerán a cero durante un tiempo. De hecho, Estados Unidos, que había empezado ya en 2017 a subir tipos, vuelven a estar a cero, inyecciones de liquidez a muerte. Veremos, y ya estamos viendo, precisamente Alberto es agente de Ambank, Cediclear está gestionada en Ambank. Ambank ha comprado una gestora de fondos, la gestora de Esfera Capital, esta semana. Habrá muchas oportunidades de compra de empresas. Si tú eres accionista de una empresa que la van a OPAR, vas a ganar un 20-30% de un día para otro. La irracionalidad del mercado ha llegado, en una de las operaciones que hemos hecho en Cediclear, bolsas y mercados españoles. Seguramente habéis oído que SIX, la reguladora de la bolsa suiza, lanzó una oferta de compra a 34 euros por acción de bolsas y mercados españoles. Durante este plazo, entre que la CNMV la aprueba, no la aprueba, de que si hay otra oferta, el precio de la acción quedó en 34, ya van 34 algunos meses. Aparece el COVID-19, la acción baja un 20%. ¿Qué sentido tiene vender una acción que sabes que te van a comprar a 34 euros al 99% de posibilidades? Esta semana la CNMV la ha aprobado. Evidentemente ha habido un rebote, todavía no está en precio. Es la muestra más grande de la irracionalidad que hay en el mercado. Es decir, sabes que te van a comprar a 34, hay una empresa que dice, yo a todos los accionistas se la voy a comprar a 34 y la acción baja a 30. Incluso menos. Oportunidades que hay que tomar. Esto, si el webinar hubiera sido la semana pasada, pues hubierais ido con un poquito de ventaja. Bueno, algún inversor de Cediclear hay por ahí, que sepa que lo hemos aprovechado. La pregunta es, ya no solo las empresas valen la mitad que hace un mes, es que hay empresas que valen más que hace un mes, gracias a todas estas ayudas. 2, 4, 5 meses para una empresa o para un inversor no es nada. Las empresas, por naturaleza, están a un tiempo indefinido. El objetivo de una empresa es no morir nunca. 2, 4 meses en la vida de una empresa debería ser, hablo de nivel general y hablo de algunas en concreto, es irrisorio y evidentemente para un objetivo de inversión a largo plazo, que es el que todos debemos tener cuando invertimos en bolsa, es poco más que anecdótico. Antes preguntaban, ¿podemos aguantar 30% de caídas? Deberíamos poder aguantar 30% de caídas en la parte que tenemos de bolsa. Pero evidentemente no todo vale. Hay sectores castigados por riesgo sistémico. A mí qué más me da una acción que hemos comprado, que se nos pusimos compra la semana pasada, ayer o anteayer y se nos ha hecho hoy, Infineon, fabricador de chips. ¿Qué mal le hace esta paralización? Evidentemente, poco. Es un sector que ha caído muchísimo, pero evidentemente es más que obvio que no es una empresa turística, por lo tanto se verá afectado de forma indirecta, pero si ha caído un 40%, pues son órdenes de compra claras. Pero sí que hay sectores castigados con razón. Es verdad que hoteleras, aerolíneas, diréis, hostia, es que también han caído demasiado. Y es verdad, ¿eh? Y es verdad que incluso están baratas también, pero cuidado, porque estos problemas de liquidez que pueda haber, estas ayudas pueden venir vía rescates. Si esa ayuda pública viene vía rescate, es decir, que la administración pública compre las acciones, tú como accionista te vas a diluir y vas a perder patrimonio por ahí. Es decir, la empresa puede resurgir, pero tú como accionista has perdido un valor, un 30, 40, 50% de tu valor. Hay que tener cuidado, hay que ser muy selectivos con lo que invertimos. Hay que tener en cuenta qué costes fijos tienen las empresas. Os lo comentaba antes de Infineon. Hay empresas pues, tecnológicas, de más growth, que tienen costes fijos muy bajos, por lo tanto es fácil que estos 2-4 meses no les hagan daño. Empresas muy endeudadas, cuidado con las empresas muy endeudadas. Porque estamos diciendo que mucha ayuda pública, especialmente en España, pero también en el resto del mundo, viene por inyecciones de liquidez. Las inyecciones de liquidez a los bancos centrales se hacen vía deuda.
¿correcto? Por lo tanto, las empresas que estén muy endeudadas posiblemente no se podrán endeudar más y sí que caerán. Y empresas que se vayan a adaptar a estos nuevos tiempos. Alberto lo ha comentado perfectamente. Si ya estaban cambiando los hábitos del consumidor, también a partir de esta crisis social pueden cambiar más si cabe. Por lo tanto, tenemos que ir a empresas que se adapten a estas megatendencias, que se adapten a inversión, bueno, se llama inversión socialmente responsable, no solo inversión socialmente responsable, que engloba, bueno, sí, porque engloba muchas cosas, pero desde luego el paradigma del consumidor y por lo tanto del inversor ya estaba cambiando y posiblemente con esta crisis social sanitaria cambie más. Por lo tanto, hay que ir a empresas que se adapten. Concluyendo, me gusta hacer esta comparativa entre la crisis del coronavirus y Lehman Brothers. Aún así, fijaos cómo se ha salido de Lehman Brothers en los países que lo han hecho bien, pero es que encima no son crisis ni comparables. Es verdad que tenemos titulares y comentarios, pero bueno, el sentido común, vamos al sentido común. Aquí pongo 6 eventos diferentes, que quiebra de bancos, si la duración es limitada, si las ayudas son rápidas y cómo ha sido la recuperación. En Estados Unidos, en Lehman Brothers, quiebra de bancos, sí. No es lo mismo que quiebren bancos que quiebren hoteleras. Si quiebran bancos, se corta el grifo. Es un riesgo sistémico. No confundir con el sistemático que he dicho antes. Es un riesgo sistémico, es decir, el sistema se queda paralizado. Que quiebren hoteles, el sistema no se queda paralizado. Que quiebren aerolíneas, el sistema no se queda paralizado. La duración era limitada en Lehman, ni mucho menos. De hecho, en Europa duró más de 3 años. O ha durado, no sé si hablan en presente o pasado. Esta duración, ¿las ayudas fueron rápidas en Estados Unidos? Sí. En Europa, no. ¿Recuperación rápida en Estados Unidos? Sí. En Europa, no. ¿Qué hay en el COVID-19? No quiebran bancos, la duración es limitada y las ayudas han sido rápidas en todo el mundo. La recuperación no lo sabemos, pero sí lo podemos intentar prever. Bueno, aquí no quiero... Bueno, esto es el proceso ideal de una selección de carteras, no solo en este entorno, sino siempre hay que analizar inicialmente lo que tenemos, diversificar mucho, elegir los mejores productos y tener estrategias de protección. Y esto se plasma en lo que hemos hecho durante este tiempo. Hemos ido a sectores concretos. Hemos invertido en oncología, en cambio climático, en inteligencia artificial, en seguridad y en renta fija emergente, especialmente, en sectores. ¿Por qué? Porque eran sectores que estaban caros hace un mes o no entrábamos porque considerábamos que no era el momento ideal o el precio ideal. A día de hoy, evidentemente, ojo, no hemos entrado ahora, en algunas cosas de estas hemos entrado hace 2 semanas, pues por lo tanto estamos perdiendo, pero en cosas sí, en cosas hoy hemos entrado en cosas, pero también hemos entrado a precios más caros de los de ahora, pero muy baratos todavía, según nuestro criterio. Y también vamos a empresas concretas. Precisamente de esos sectores que tienen potencial, buscamos cierto suelo técnico, no queremos ser los que compren más baratos, pero sí que queremos comprar con cierta protección. A estas empresas les ponemos stock de protección, es una parte de la cartera que con esta volatilidad y con un suelo no del todo claro, pues creo que es indispensable. En algunas buscamos operación incluso a corto plazo, o dentro de esta volatilidad pues se le puede sacar estas rentabilidades, pero siempre con mucha protección porque si no os puede salir muy mal. Y hay que limitar esta volatilidad precisamente con este movimiento de los stocks. Estamos haciendo 2 estrategias diferentes, posicionarnos en sectores y en empresas muy concretas. Y de momento este ha sido el resultado. Es decir, pues la caída nuestra, pues hemos caído, no somos magos. Tenemos fondos en cartera que no han caído, pero bueno, en global evidentemente hemos caído. De hecho, la liquidez pues, es negativa, o sea que aunque estuviéramos desinvertidos caeríamos. Pero evidentemente minimizando mucho las caídas respecto a los mercados, también en nuestra vocación. Es decir, no hemos hecho tampoco milagros, pero sí que la verdad hemos caído menos de lo que podíamos haber caído por riesgos que podemos asumir. Y con esto he ido un poquito rápido porque me interesaba más dar pinceladas y que tanto Alberto como yo respondamos a vuestras preguntas, que yo creo que ya hay algunas, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Luis. Te pregunta Javier, ¿qué opinas de Meliá? Funciona el turismo, está en un lateral de 8,12 y en estos momentos cotiza 3,7. Es uno de estos sectores que rentabilidad-riesgo no es tan óptimo como otras.
Es verdad que Meliá pues, no es una empresa muy endeudada, por lo tanto por ahí puede salir vencedora, pero el sector es arriesgado y muy volátil a día de hoy. Por lo tanto, nosotros no vamos de momento al menos, no estamos invirtiendo, que a lo mejor lo hacemos dependiendo del suelo que tenga y de cómo están afectando a sus cuentas y de ver cómo están aprovechando las ayudas públicas o el endeudamiento que puedan tener. Pero es un sector un poco complejo en estos tiempos. Si quien invierta en Meliá, pues IAG, Lufthansa, que lo haga con poquito dinero de su cartera, porque el riesgo es elevado. Es verdad que la rentabilidad evidentemente ha caído más que el mercado, porque por ser de este sector, si sobrevive, la recuperación evidentemente puede ser muy rápida. Pregunta Marcos también si creen que habrá una fuerte corrección a las subidas de estas semanas. Muchos analistas hablan de esto. Imposible saberlo. Nosotros, ya como os he dicho, como nos posicionamos directamente por una parte con protecciones y por otra asumiendo que podemos caer más. Es imposible decirlo, que nos lo diga está mintiendo. Es verdad que técnicamente, si vamos técnicamente, ha hecho cierto suelo, está entre la semana pasada y esta, que técnicamente es atractivo ese suelo, pero el mercado al moverse de forma irracional es imposible decirlo. No tiene respuesta, no me voy a atrever, sería muy atrevido de decirlo. Gracias. Pregunta Pedro, ¿cómo ves IAG? Si creen que va a bajar, si se va a desplomar a $1 o a €1, como... Parecido a Meliá, pero un poquito peor. Está dentro de un holding, que además de un holding británico, que podría ser, se dice que el Reino Unido está hablando de rescatarlo, extrayendo IAG del rescate, pero bueno, estas cosas son rumores o no lo son. Evidentemente, los precios, si se recupera y puede afrontar la crisis de liquidez que va a tener, son muy atractivos, pero hay que ver si se recupera. Lo mismo, el binomio rentabilidad-riesgo es muy arriesgado, pero para una parte pequeñita de una cartera, asumiendo que puede haber un rescate, asumiendo que puede haber una quiebra, pero hay que asumirlo entrando en estos valores. Muy bien. Pregunta Pedro si a través de todas las medidas de salud con el COVID vemos oportunidad de entrar en fondos de salud y a través de la gestora Fidelity. En salud hemos entrado en un sector concreto de oncología. Las farmacéuticas están siendo muy, muy volátiles estos días porque van un poquito en función de ahora yo tengo un medicamento que hago pruebas, ahora no lo tengo. Es un sector que es verdad que puede ser de los ganadores. Es un sector que tenemos tenemos de forma directa con el fondo de oncología, pero tenemos de forma indirecta con empresas que tienen otros fondos. Pero entrar en un fondo concreto, en el de Fidelity en concreto, de momento no nos lo estamos planteando, pero bueno, es una idea de inversión. Ojo que lo que no queremos hacer es que haya empresas que saquen algo y que lo pongan muy caro. Esto además va en hilo con lo que decía el CEO de BlackRock. Ponía el ejemplo en un momento, y era antes de la pandemia, en un momento donde se necesiten medicamentos no vamos a invertir en empresas que los pongan mucho más caros de lo que tenían. Nosotros, por responsabilidad social, respetamos esos principios. A día de hoy no está pasando, o al menos no está pasando en la mayoría de empresas, pero sí que lo tenemos en cuenta y tenemos en radar empresas concretas, sí que las tenemos en radar, más que en un fondo, por lo que te digo, porque en farmacia puede haber mucho coste de algunas farmacéuticas para encontrar la cura que les haga ricos a los accionistas y a los directivos, pero esos costes, como no sean los ganadores, pues les puede repercutir en el futuro. Y pregunta Marcos, ¿qué ETFs vemos interesantes para mirar a largo plazo? Al decir ETFs, pues la pregunta pues va un poco a qué sectores o qué
o qué índices, porque al final un ETF no hay trabajo de gestión, por lo tanto me da igual qué ETF sean. Pues respondiendo, índices o sectores, pues en índices geográficos, pues muchos, muchísimos, es decir, España está barato, Alemania está barato, Estados Unidos está barato. Sectores, el sector banco está barato. Es un sector que es verdad que no me gusta mucho porque tiene problemas, pues con estos tipos de interés pues no van a ganar mucho dinero, tienen competencia online, tienen todavía costes, pero a los precios de ahora son tan bajos que da igual. O sea, da igual no, pero que a lo mejor no van a subir mucho más allá de donde estaban hace un mes en los precios de ahora en el sector financiero, que además es uno de los que se va a nutrir siempre, después de unas crisis, después de una guerra, la financiación es indispensable y los bancos son ganadores. Tecnología también es un sector que me gusta mucho en este entorno. Y seguridad. ETF de seguridad no sé si hay con mucho volumen, pero bueno, sí que hay fondos activos de seguridad, que nosotros tenemos uno de Polar en la cartera. Perfecto. Bueno, pues vamos finalizando debido a que también se nos acaba el tiempo. Y tengo una pregunta que nos han pasado por email, Alberto, perdona. Por email, no tengo ninguna. No tengo. No. Tesla parece muy bueno a largo plazo, me preguntan en Amazon. ¿Perdona? No, Heating Oil. Yo aquí tengo una pregunta de en qué parámetros técnicos o fundamentales las habéis basado para iniciar compras en la cartera de la SICAP. Bueno, un poquito lo hemos comentado. Hemos hecho dos estrategias un poco diferentes, siempre lo hacemos, ¿eh? O sea, tampoco es una novedad de ahora de estos tiempos, pero la parte de los sectores vía fondos que hemos invertido, pues porque queríamos entrar hace un mes y no entrábamos por precio, evidentemente hoy sí que por precio entramos, y después para acciones sí que tenemos en cuenta el aspecto técnico para poner stop de protección por debajo de mínimos, para subir stops ya en profit, en beneficios, cuando lleguemos a según qué resistencias. Ahí es un poquito el trabajo que estamos haciendo. Dos vías diferentes, pero al final intentar comprar barato y vender caro como todo el mundo. Y nos preguntan también por email si pensamos que los mercados han tocado suelo, y de ser así, ¿por qué? Ni lo pensamos ni lo dejamos de pensar. No tenemos ni idea. El mercado se mueve por aspectos irracionales, por eso ponemos protección, por eso hacemos compras escalonadas, por eso estamos diversificando mucho, porque es imposible decir que a ver cómo afecta al mercado cuando la epidemia llegue fuerte a Estados Unidos, a ver cómo le afecta al mercado cuando llega al hemisferio sur, que están entrando en invierno. Es imposible. O esas noticias no afectarán porque el mercado ya irá más a fundamentales y a resultados de empresas, o bien volver a afectar y perder a mínimos. Es imposible. Bueno, Luis, pues muchas gracias entonces por el análisis que nos has dado. Les queremos dejar, tienen en pantalla nuestros contactos directos y podemos hacer una reunión personal con quien lo necesite por medio de esta vía. Es decir, este programa también permite hacer unas reuniones personales y les pasaremos una pequeñita encuesta a ver qué os ha parecido la presentación para saber si os ha gustado, y armaremos otras muy pronto para estas semanas siguientes. Muchas gracias a todos por asistir y estamos a vuestra disposición. Gracias. Hasta luego.